Hey, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a su podcast Relatos a Fondo. Y el día de hoy les quisiera hacer una pregunta. ¿Alguna vez han sentido terror? ¿Han estado al borde del terror? Déjenmelo en los comentarios. Pero bien, pues, ¿qué es el terror? El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional. Aparece el terror. Pues bien, el miedo se conoce como el estado emocional que surge de una respuesta de la consecuencia ante una situación de eventual peligro. Bien, ya conociendo estas definiciones sobre el miedo y el terror, vamos a nuestras leyendas. Y vaya que los personajes tuvieron gran miedo o terror al verse envuelto en sus relatos. Tenemos nuestra primera leyenda, titulada Los músicos que tocaron en el infierno. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados y a quienes se les soliciten van hasta donde se les indique. Tal es el caso de un grupo de músicos encabezado por el maestro Miguel Ruiz, el cual en cierta ocasión acudió a cantar las mañanitas a una muchacha de la ciudad, y ahí un hombre muy elegante con aspecto de Catrín los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, el Catrín los detuvo y les pidió sus servicios para una fiesta en esa noche, diciéndoles: yo pago muy bien, pero tienen que ir vestidos de color negro. Los músicos, emocionados, no pusieron ninguna objeción, de modo que llegaron a un acuerdo en el que se verían en la misma esquina a las 11 de la noche. Y así fueron a descansar y a vestir como se les había pedido el cliente. Con la puntualidad que caracterizaba, llegaron a las 10:30 de la noche. Y ya reunidos, todos en el sitio acordado esperaron. Al oír las campanadas de la hora pactada, vieron de forma extraña cómo ese hombre que les había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros si aquel personaje saldría de la pared. No pudieron llegar a una conclusión ni dar pie a fantasías, así que, ignorando todo esto, lo siguieron a pie como él les pidió. Y después de una larga caminata, llegaron a la calle de las Ánimas, donde había una elegante mansión. Los músicos, extrañados, se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esta casa, que de hecho no existía. Entraron los músicos y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor les pidió que esperaran un momento, y ante la poca iluminación existente en el lugar decidieron sentarse, hasta que unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco. Así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a aparecer varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música del vals, y sin pensar, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que estaba pasando en la sala. Pero al finalizar una melodía, echaron una mirada. Al tiempo,
que se hacían más señas entre sí, horrorizados, pues las parejas de bailarines no tocaban el piso, tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran aterradores, rojos como si echaran lumbre por los mismos. Nuestros músicos sintieron desfallecer de miedo, experimentaban un escalofrío que les paralizó y ya solo querían huir. De pronto, una mujer de las parejas que bailaba se acercó a los asustados músicos y uno de ellos, sorprendido, la reconoció. ¿Cómo es posible? Si es Juanita, hermana de uno de los músicos. Ella murió hace 2 años. La mujer les habló en voz baja. Pero, ¿no se han dado cuenta? Salgan de aquí inmediatamente. Este es el infierno. Los músicos en ese instante salieron precipitadamente sin decir nada, olvidándose incluso de sus instrumentos. Y aunque pudieron volver a sus casas, se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tal terrible experiencia. Pues bien, amigos, ¿qué les pareció? Esta es nuestra primer leyenda de los músicos que tocaron en el infierno, la cual se me hace una espectacular leyenda en relato en sí, cómo nos va llevando sobre un relato, cómo nos va llevando sobre una síntesis de los sucesos, donde nos van adentrando a la historia, donde nuestra imaginación puede ir haciéndonos ver todo lo que nos están relatando, ¿no? No sé ustedes, pero pónganse a pensar en esta figura como de Catrín que llega a ustedes, si ustedes fueran los músicos, y les invita a dar, pues, más bien amenizar una fiesta, si ustedes aceptan. Dando la hora exactamente, aparece de la nada, aparece entre las sombras. Desde ahí ya había algo mal, ya se había visto como que esto no está bien, pero nuestros músicos pues decidieron no tomarle tanta importancia, y ya al entrar a esta mansión, que se supone que tampoco existe, y el empezar a amenizar con un vals, al empezar a tocar estas melodías, pues bueno, es interesante como al final hubo una persona quien reconoce a los músicos, pues como bien lo escuchamos, era su hermana que ya había fallecido. Pero también ahí, ¿qué pasó? Digo, si somos creyentes en una religión cristiana, te dicen que hay un cielo y un infierno. ¿Qué es lo que pasó con su hermana para que estuviera ahí en el infierno bailando el son de ese vals? Y al mismo tiempo ella les advirtió que qué estaban haciendo ahí en ese preciso lugar. Tenían que irse, pues los músicos habían llegado al mismísimo infierno. Qué interesante relato, ¿no? Muy, muy buen relato. Pero digan ustedes qué les pareció. Es espectacular para mí. Y bien, pasando a otra leyenda, otro relato, es un relato muy similar. Hablamos de temas similares. Vamos a ver qué les parece. Esta leyenda se titula
el hombre que estuvo en el infierno. Miguel era un minero afortunado que en los tiempos de bonanza minera ganaba dinero a mansalva, pero con la misma facilidad lo despilfarraba en toda clase de vicios. En una ocasión, Miguel había pasado la noche de jerga con sus amigos. Cuando ya cansados se resolvía a regresar a su casa, vio entre las sombras una mujer muy atractiva que lo llamaba con una voz suave. Miguel, seducido por la joven, no desperdició tan espléndida ocasión y caminó con ella hasta internarse en una casa, donde supuso que vivía la guapa mujer. En el interior de una habitación, la misteriosa dama dejó unos instantes a su invitado, aparecido de nuevo con 2 vasos de vino, ofreciéndole uno. Por tan bella compañera, dijo sonriendo, y bebió el contigo. No habían pasado 1, 2, 3 o 4 segundos cuando el joven minero se sintió como transportado a otro mundo. La bella mujer lo tomó de la mano y sin decir una palabra lo condujo hasta una escalera interminable por la que fueron descendiendo. Mientras más peldaños bajaban, la temperatura subía y el aire se tornaba enrarecido. Por fin llegaron a otra habitación. De diferentes puntos se veían a sus encuentros figuras casi humanas, con los semblantes descompuestos y las bocas abiertas. Seres que movían las manos tratando de alcanzar a Miguel y que, con enormes uñas, desgarraban a quien se aproximara. La angustia de Miguel había crecido hasta hacerse indescriptible, y en ese instante sintió que su acompañante se desvanecía entre el humo y las llamas, borrándose por completo frente a sus ojos. Le pareció que el piso se hundía bajo los pies y, sobreponiéndose, trató de volver sobre sus pasos. Apenas comenzaba a buscar camino de regreso cuando en uno de los muros se abrió un gran agujero, por donde comenzaron a salir diferentes criaturas horripilantes, reptiles y aves de mal agüero. Aquello era verdaderamente espantoso, y Miguel perdió el conocimiento. Al día siguiente, las primeras vecinas que salían de sus hogares para ir a misa encontraron a Miguel en la acera. «¿Qué borrachero pescó ayer Miguel Jaramillo?», decía. En tono burlón, las personas lo observaban al hombre en tales condiciones. Lo cierto es que Miguel sobrevivió a la pesadilla o a su real aventura, y así, como está escrito, lo contó a sus amigos, quienes nunca dejaron de pensar que él solo tuvo un episodio donde no fue más que un delirio producido por la bebida. Bien, esta es nuestra segunda leyenda. ¿Qué les parece, amigos? El saber que pudo ser solo un alucín, se podría decir, que perdido por la bebida o algunas otras sustancias, no nos dice qué más pudo haber ingerido ese día Miguel, pero tener, llámenlo como ustedes quieran, una visión, un delirio, una aventura, como bien lo dice. Ustedes hubieran aguantado ver a estas figuras tan extrañas, el ver cómo desaparece la persona que te está conduciendo
y ver que desaparece ante tus ojos, ver solo sombras y llamas, y de repente que se acerquen a ti estas figuras tan extrañas, humanoides, reptiles y aves de mal agüero, donde todos quieren alcanzarte y lo que alcancen lo desgarran con sus uñas. ¿Ustedes qué hubieran sentido en este punto? ¿El miedo o el terror hubiese sido tan horrible, tan profundo, que como Miguel te hubieras desmayado? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú, quien nos escucha? ¿Cómo hubieras afrontado esta situación? Todos pueden decir que somos valientes en un grupo, claro, pero como en la leyenda anterior, era un grupo de personas, un grupo de músicos, y también fueron conducidos hacia el mismísimo infierno. Al darse cuenta, todos salen despavoridos, enloquecidos, y como nos dicen, a raíz de esto sufren enfermedades. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado en estas situaciones, tanto como en las de los músicos como en la de Miguel? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? Bien, amigos, este fue su podcast Relatos a Fondo con Gerardo Reyes, y los invitamos para que nos sigan escuchando en Spotify o que nos sigan en YouTube. Suscríbanse, denle like, compártanos con sus amigos o a las personas que saben que les gusta este tipo de historias, este tipo de relatos. Vayamos creciendo y seamos una comunidad donde todos relatemos nuestros sucesos paranormales. Como bien, les sigo invitando para que me dejen en comentarios en YouTube todas las historias que se les lleguen a la mente, lo que les haya pasado, o invitando también para que nos sugieran sobre temas de qué es lo que quieren que hablemos en este podcast. Lo podemos hacer. Y bueno, les dejamos ahí la invitación. Suscríbanse, denos like y compártanos con todos sus amigos. Esto fue Relatos a Fondo. Recuerden, mi nombre es Gerardo Reyes. Nos vemos la próxima.